Ella era a quien llamaban una carga, la silenciosa analista de inteligencia que nadie quería en su equipo de élite. La descartaban como un peso muerto, una casilla burocrática que se habían visto obligados a aceptar. Cuando su operación se convirtió en una emboscada, esperaban protegerla. En cambio, se movió a través del caos como un fantasma, precisa y letal. 9 albergues armados, sin refuerzos, sin radio, solo ella, eliminando metódicamente las amenazas mientras sus compañeros observaban en un silencio atónito. ¿Quién era esta mujer de la que se habían burlado horas antes? ¿Y cuál era su verdadera misión? ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia te intrigó, considera suscribirte para obtener más contenido que explora las capacidades ocultas dentro de todos nosotros. El zumbido constante de los rotores de los helicópteros cortaba el aire matutino mientras 3 Blackhawks se acercaban a la región montañosa del norte de Siria. Dentro del helicóptero líder, la teniente Alara Verne permanecía sentada en silencio, su delgada figura casi perdida entre los operadores fuertemente equipados del equipo halcón. Mientras revisaban las armas e intercambiaban bromas familiares, Alara permaneció inmóvil, sus inteligentes ojos absorbiendo cada detalle sin revelar un solo pensamiento. El sargento maestro Riker Soren, un hombre enorme con un rostro curtido por 2 décadas de combate, se inclinó hacia el capitán Dmitry Kask. Incluso con sus comunicaciones activas, no intentó excluir a Alara de su queja. Señor, con todo respeto, ¿por qué estamos cuidando a un analista de inteligencia en una operación de nivel 1? Avanzamos más rápido solos. El capitán Kask, cuyos rasgos severos rara vez mostraban emociones más allá del enfoque táctico, lanzó una mirada irritada a Alara. Órdenes del mando. ¿Quieren una evaluación de inteligencia integrada o alguna tontería burocrática? Solo manténgala con vida y fuera del camino. El especialista Leif Arrow, cuyo cuerpo desgarbado desmentía su reputación como el francotirador más letal del equipo, le dio un codazo a la sargento Niala Oryx. 20 dice que se congela a la primera señal de contacto. Niala, la única mujer del equipo de combate antes de la llegada de Alara, se ajustó el chaleco táctico con la eficiencia propia de una experta. 40 dice que necesita una extracción antes de que lleguemos al objetivo. Si Alara los oyó, no dio ninguna señal. Cuando el jefe de carga repartió el equipo de comunicaciones, aceptó el suyo con discreta competencia, comprobando las frecuencias con dedos expertos. Pero cuando se distribuyó el equipo, solo recibió un arma corta estándar, mientras que los demás llevaban armas primarias personalizadas y equipamiento táctico completo. Mientras el capitán Kask informaba sobre la aproximación final, Alara notó una discrepancia en las imágenes satelitales. La aproximación noroeste, indicó, los expondría a múltiples posiciones elevadas con líneas de visión despejadas. Carraspeó suavemente. Capitán, el corredor este ofrece mejor cobertura y menos posiciones potenciales para francotiradores. La conversación del equipo se interrumpió bruscamente. Kask la miró como sorprendido de descubrir que podía hablar. Luego volvió a su tableta. Tenemos nuestra aproximación planeada. Teniente. Teniente, esto no es un ejercicio académico. La conversación se reanudó sin responder a su intervención. En la parte trasera del helicóptero, el cabo Tale Meridian, el médico del equipo, terminó de organizar su equipo y se sentó junto a Alara. A diferencia de los demás, su expresión la cautivó. Sin desprecio, solo curiosidad profesional. ¿Primer despliegue?, preguntó, ofreciéndole cargadores adicionales para su arma. Con el equipo halcón, sí, respondió ella, aceptando la munición con un gesto de agradecimiento. Talei parecía a punto de preguntar algo más cuando Riker gritó desde el otro lado de la cabina. Meridian, deja de socializar con el chupatintas y revisa bien las reservas de sangre. Mientras los helicópteros iniciaban el descenso, la mirada de Alara se desvió hacia el recinto de abajo, un extenso antiguo complejo hospitalario que inteligencia había marcado como autorizado, pero que podría contener valioso material de inteligencia. Por una fracción de segundo,
Su expresión serena flaqueó, reemplazada por algo más difícil de interpretar, casi como un reconocimiento. Una serie de imágenes inconexas cruzaron por su mente. Salas blancas y estériles, cuerpos realizando ejercicios de combate con precisión mecánica, una figura sombría inclinándose cerca para susurrar: «Recuerda tu protocolo, permanece invisible hasta que no puedas». Entonces su rostro recuperó su expresión neutral mientras los helicópteros aterrizaban y el equipo halcón avanzaba. El complejo se alzaba ante ellos, un monolito de hormigón contra el agreste paisaje. El capitán Kask dio la señal a la formación, colocando deliberadamente a Alara en la retaguardia para evitar fallos. El equipo se movió con la sincronicidad propia de innumerables operaciones conjuntas, recorriendo el perímetro exterior con las armas en alto, despejando esquinas con una eficiencia practicada. Alara se movía de forma diferente, con pasos mesurados pero de alguna manera más ligeros que los demás, sus ojos constantemente escudriñando no solo las amenazas, sino también los detalles que el equipo pasaba por alto. En la entrada principal se detuvo, observando las tenues marcas en el suelo polvoriento, demasiado recientes para coincidir con la cronología de inteligencia de una instalación abandonada. Inconsistencias en los patrones de movimiento, murmuró, más para ella misma que para nadie más. Tale la miró. ¿Qué fue eso? Antes de que pudiera responder, la voz de Kask interrumpió el comunicador. Disciplina por radio, gente. Bern, quédate con Meridian y mantén la seguridad en la retaguardia. El resto nos dirigiremos al objetivo. Dentro, los pasillos del edificio se ramificaban como arterias, tenuemente iluminados por luces de emergencia que proyectaban largas sombras sobre las paredes de yeso desmoronadas. El aire transportaba el aroma antiséptico bajo el polvo, como si el propósito del hospital se aferrara al espacio a pesar de años de abandono. A medida que el equipo se adentraba, la atención de Alara se fijó en un pequeño dispositivo, casi imperceptible, montado en una esquina del techo y no en otro cerca de un respiradero. Bloqueadores de señal, sofisticados y recién instalados. Su mano se movió instintivamente hacia su arma, cambiando sutilmente de observadora atenta a una postura más depredadora. Tale notó el cambio. ¿Nervios de la primera operación?, preguntó en voz baja. La respuesta de Alara llegó en un tono mesurado que denotaba una autoridad ausente en sus interacciones anteriores. No. Edificio equivocado. Información equivocada. Todo equivocado. Delante, la voz de Kask llegó a través del comunicador, con la emoción rompiendo su distanciamiento profesional. Tenemos una sala llena de información. Discos duros, documentos, todo. Alara presionó su comunicador. Capitán, le aviso, he identificado inhibidores de señal en toda la instalación. Podría ser una trampa. La respuesta fue inmediata y desdeñosa. Bern, mantén tu posición y disciplina por radio. Lo tenemos controlado. Alara entrecerró los ojos ligeramente. Demasiado perfecto. Demasiado conveniente. Empezó a buscar salidas, contando los pasos hasta las posiciones de cobertura más cercanas, mapeando mentalmente los ángulos de disparo. El primer disparo rompió el tenso silencio, seguido inmediatamente por una ráfaga controlada desde una posición diferente. Las comunicaciones estallaron con órdenes gritadas e informes de posición antes de cortarse por completo al activarse los inhibidores. Contacto al frente. Múltiples hostiles. La voz de Kask, luego nada más que estática. Talei se dirigió de inmediato hacia el sonido de los disparos, con el botiquín listo. «Quédate detrás de mí», le gritó a Alara, pero cuando miró hacia atrás, ella ya se había ido. La emboscada había sido meticulosamente planeada. Los hostiles emergieron de compartimentos ocultos y paredes falsas. Sus movimientos sugerían un entrenamiento profesional mucho mayor que el de los insurgentes típicos. Ejecutaron un cerco perfecto, cortando las rutas de retirada y aislando a los miembros del equipo entre sí. Desde su posición, inmovilizado tras un mostrador de recepción,
Kask pudo ver a Niala arrastrándose hacia la cobertura, con sangre fluyendo de una herida en la pierna. Arrow había logrado alcanzar una posición defensiva, pero estaba inmovilizado por fuego concentrado desde múltiples ángulos. A través de, entre el polvo y los disparos, Kask vislumbró un movimiento tan rápido que parecía casi un fallo de cámara, una sombra que fluía entre los puntos de cobertura con una fluidez antinatural. Al principio, lo descartó como una distorsión inducida por el estrés, hasta que uno de los hostiles que atacaba a Arrow cayó repentinamente, con la garganta abierta por un golpe que nunca vio venir. El comandante hostil gritó en árabe, con una voz alarmante que trascendía las barreras del idioma. «Encuentren a la mujer. Objetivo prioritario». Kask intercambió una mirada desconcertada con Riker al otro lado de la habitación. ¿La mujer? ¿Alara? ¿La analista a la que se les había ordenado proteger? En medio del caos del tiroteo, emergieron imágenes fragmentarias. Una figura moviéndose con fluidez entre nubes de polvo, apareciendo detrás de enemigos que no notaron su presencia hasta que fue demasiado tarde. Un artillero hostil se preparó para disparar a Talei mientras curaba la herida de Niala, solo para que su propio cuchillo le clavara la arteria carótida por detrás. Otro levantó su arma hacia el flanco expuesto de Riker, y luego se desplomó al aplicar una presión precisa sobre los grupos nerviosos que la mayoría de los combatientes. Los agentes ni siquiera sabían que existían. No fue solo su letalidad lo que asombró a los miembros del equipo halcón que la vieron en acción, sino la economía de movimientos, la precisión absoluta. Sin desperdicio de energía, sin vacilaciones, sin miedo. Simplemente una eliminación limpia y metódica de amenazas con una eficiencia que rozaba lo mecánico. Cuando un enemigo con una granada apuntó a la alcoba donde Talei trabajaba desesperadamente para detener la hemorragia de Niala, Alara cruzó terreno abierto en un instante, lo desarmó con una técnica que ninguno de ellos reconoció y usó su propia granada para despejar una posición de flanqueo donde 3 enemigos más se preparaban para entrar por un pasillo lateral. Kask se encontró contando cuerpos. 1, 2, 3 caídos, en los primeros 30 segundos. Un cuarto y un quinto en rápida sucesión cerca de lo que había sido su ruta de salida planificada. Un sexto que ni siquiera logró apuntar con su arma. 7 y 8 en el pasillo lateral, alcanzados por la explosión desviada de la granada. Para cuando llegaran los refuerzos, el resultado ya estaba decidido. Riker, separado de los demás, se encontró, acorralado por el 9º y último hostil, con una espada apretada contra su garganta. El hombre siseó algo en árabe, con la atención fija en la puerta por donde esperaba que aparecieran más estadounidenses. Demasiado tarde, estadounidense, dijo el hostal con un inglés acentuado. Tras ambos, una voz respondió en un árabe impecable, pronunciando cada palabra con precisión y fluidez nativa. Alara se encontraba a menos de 2 metros de distancia, con una postura relajada pero una mirada fríamente analítica. «No soy estadounidense», respondió en árabe. «No soy de origen». Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para que Riker lo procesara por completo. Alara ejecutó un movimiento que pareció doblar el espacio, sorteando la posición defensiva del hostal y neutralizándolo con una técnica que Riker, con todos sus años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, nunca había presenciado. En el repentino silencio que siguió, Alara miró su reloj con calma, como si acabara de completar un ejercicio de entrenamiento rutinario, en lugar de eliminar a 9 hostiles altamente entrenados. «Refuerzos en 3 minutos», declaró con naturalidad. «Deberíamos asegurar el perímetro». Los miembros del equipo halcón que permanecieron de pie solo pudieron mirarla fijamente. Salpicada de sangre y serena, la mujer a la que habían descartado como una carga horas antes revisaba metódicamente los cuerpos para confirmar las bajas antes de acudir a ayudar a Talei con la herida de Niala. La transformación había sido instantánea, provocada por un cambio interno que Alara había mantenido cuidadosamente oculto bajo su modesto exterior. En un momento era la analista silenciosa que les habían ordenado proteger. Al siguiente,
Se movía con precisión letal a través del caos de la emboscada como un depredador en su entorno natural. Desde su posición tras un mostrador de recepción dañado, el capitán Casco observaba con incredulidad cómo Alara eliminaba sistemáticamente las amenazas con una destreza que superaba con creces a la de cualquiera de su equipo de élite. Sus movimientos no mostraban ninguna de las características del entrenamiento de combate militar estándar, nada que se alineara con ninguna doctrina conocida de las fuerzas especiales. Esto era algo completamente distinto, algo diseñado en lugar de enseñado. A través del polvo que se arremolinaba y los disparos intermitentes, Cascla vio acercarse a un enemigo que se había refugiado tras un derrumbe del techo. El hombre no notó su presencia hasta que ella ya estaba sobre él, despachándolo con tal rapidez que Casc casi no lo notó. Momento de contacto. No hubo vacilación en sus movimientos, ninguna reacción emocional al quitar una vida, solo el frío cálculo de una máquina ejecutando su programación. Al otro lado de la habitación, el especialista Arrow se vio inmovilizado por el fuego concentrado de dos tiradores que habían establecido un efectivo fuego cruzado. Su posición se deterioraba con cada segundo que pasaba, mientras metódicamente socavaban su cobertura. Justo cuando se preparaba para un movimiento desesperado, los disparos desde su izquierda cesaron abruptamente. Arriesgando una mirada, vio a uno de sus atacantes desplomado hacia adelante, con un cuchillo de combate clavado en la base del cráneo con precisión quirúrgica. Antes de que pudiera procesar este suceso, una sombra se desprendió de la pared detrás del segundo tirador. Alara se movió silenciosamente, redirigiendo el arma del enemigo mientras disparaba, usando su propio impulso para desequilibrarlo antes de asestarle un golpe en la garganta que le destrozó la tráquea. La secuencia completa duró menos de 3 segundos, ejecutada con una economía de movimientos que hablaba de miles de repeticiones realizadas hasta que cada movimiento se volvió instintivo. Arrow cruzó miradas con Alara a través del espacio sembrado de escombros. La mujer, la mirada fija en la pared que lo observaba, se parecía poco a la de la analista de la que se habían burlado ese mismo día. Su mirada era calculadora, evaluadora, carente del miedo o la intensidad adrenalínica típica de las situaciones de combate. Asintió una vez, un gesto tan mínimo que apenas podía considerarse un reconocimiento, antes de desaparecer entre las sombras para continuar su metódica búsqueda. Al otro lado del complejo, el sargento maestro Riquer se encontraba enfrentado a 3 enemigos que lo tenían prácticamente acorralado. Veterano de múltiples misiones de combate, Riquer estaba lejos de estar indefenso, pero incluso sus considerables habilidades estaban siendo puestas a prueba. Había logrado neutralizar a un atacante, pero permanecía peligrosamente expuesto a los demás, que coordinaban sus movimientos con disciplina profesional. La repentina aparición de Alara tras sus atacantes pilló a Riquer completamente desprevenido. Se movió a través de la formación defensiva como el agua, buscando el camino de menor resistencia, aparentemente anticipando sus reacciones antes de que ocurrieran. Cuando un enemigo intentó apuntar con su arma, Alara ya estaba dentro de su guardia, redirigiendo el cañón lejos de Riquer mientras usaba simultáneamente su impulso para clavarle el codo en el plexo solar al segundo hombre con la fuerza suficiente para romperle los órganos internos. Mientras ambos hombres se desplomaban, Riquer solo pudo observarlos en un silencio atónito. Había descartado a la mujer como una carga por la fuerza del arma, mientras que el enemigo era simplemente eso. La mujer había estado en medio del campo del arma, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio del campo del arma, y la mujer estaba en medio del campo de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra de los dos hombres. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. En medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre.
La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. De la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. La mujer estaba en medio de la sombra del hombre, y la mujer estaba en medio de la sombra del hombre. De alguna manera, logró controlar tanto al hombre como su arma, redirigiendo la granada mientras quitaba el seguro y rodaba lejos. La explosión resultante derrumbó un tramo de pared, enterrando a 3 hostiles más que la habían estado usando como acceso oculto. Salida alternativa por el pasillo este, instruyó a Lara mientras regresaba con ellos, ayudando a Talei a levantar a Niala. 17 metros hasta una posición defendible con líneas de visión despejadas. Talei se encontró, obedeciendo automáticamente, demasiado sorprendida como para cuestionar cómo esta analista de inteligencia poseía un conocimiento tan profundo de posicionamiento táctico o medicina de combate. Revisó rápidamente la herida de Niala y ajustó su vendaje compresivo, lo que detuvo la hemorragia de inmediato. Mientras avanzaban entre los escombros, Niala recuperó el conocimiento el tiempo suficiente para darse cuenta de quién los asistía. Sus ojos se abrieron de par en par, confundida. ¿Vern? ¿Qué demonios está pasando? La respuesta de Alara fue críptica. Protocolo de contingencia. Concéntrese en mantenerse consciente, sargento. Por todo el complejo, se repitieron escenas similares mientras Alara creaba sistemáticamente rutas de extracción para los miembros del equipo separados, priorizando las amenazas con una conciencia táctica que sugería que, de alguna manera, podía visualizar todo el campo de batalla a la vez. Aparecía donde el peligro era mayor, neutralizando a los hostiles con métodos que variaban de lo convencional a lo completamente heterodoxo, adaptando su enfoque a cada situación única con una creatividad fluida. Cuando un francotirador hostil estableció una posición que amenazaba sus esfuerzos de reagrupamiento, Alara desapareció durante 27 segundos antes de que la amenaza fuera eliminada. No se oyó ningún disparo. No se dio la alarma. El francotirador simplemente estaba allí un momento y desapareció al siguiente. Su rifle quedó atrás como testimonio silencioso de la eficiencia de Alara. Para cuando 8 de los 9 hostiles fueron neutralizados, los miembros restantes del equipo Falcón se habían reagrupado cerca de su punto de extracción planeado. Solo Riker permaneció desaparecido, separado durante la confusión inicial de la emboscada. El capitán Kask estaba a punto de organizar una búsqueda cuando la voz de Alara llegó a través de sus comunicaciones parcialmente restauradas. El sargento Riker está acorralado en el ala oeste, segundo piso, y solo queda un enemigo. Antes de que Kask pudiera dar órdenes, ella ya había desaparecido de nuevo, moviéndose con tal velocidad y determinación que intentar detenerla parecía inútil. El enfrentamiento final tuvo lugar en lo que una vez fue una sala de operaciones, ahora reducida a escombros y sombras. Riker se encontró acorralado contra la pared, con un cuchillo de combate presionado contra su garganta por un comandante hostil que reconocía claramente el valor de un prisionero. La atención del hombre estaba centrada en la puerta, anticipando refuerzos que caerían en su trampa. Demasiado tarde, americano, dijo el enemigo con un inglés acentuado, aumentando la presión sobre la hoja. Desde atrás de ambos llegó una voz que respondía en un árabe impecable,
cada palabra pronunciada con precisión y fluidez nativa. El cuerpo del enemigo se tensó por la sorpresa, y su agarre sobre Riquer se aflojó momentáneamente. Alara estaba a menos de 2 metros de distancia, su postura relajada a pesar de la sangre que cubría su equipo y piel. Sus ojos no mostraban el fuego ni la determinación que uno podría en un momento así, solo se espera una evaluación fría y analítica. No soy estadounidense, respondió en árabe. No era de origen. Lo que siguió sucedió tan rápido que Riquer, a pesar de sus años de experiencia en combate, no pudo seguir con precisión la secuencia de movimientos. Alara parecía fluir alrededor de las reacciones defensivas del enemigo como el agua alrededor de una piedra, anulando sus ventajas de tamaño y posición con técnicas que no pertenecían a ningún sistema de combate reconocido. El comandante enemigo, claramente un operador bien entrenado, no acertó ni un solo contraataque antes de que Alara lo neutralizara con una precisión que rozaba lo artístico. En el repentino silencio que siguió, Alara miró su reloj con calma, como si consultara el horario de un tren. Refuerzos en 3 minutos, declaró, con la respiración controlada y tranquila a pesar del esfuerzo de los últimos minutos. Deberíamos asegurar el perímetro. El equipo la miró conmocionado. La sangre le salpicaba la cara y la ropa, pero se movía con la misma serenidad y eficiencia mientras revisaba los cuerpos metódicamente, confirmando las bajas con una distancia clínica. Nada en su comportamiento sugería que fuera una mujer que acababa de entrar en combate, y mucho menos sin ayuda de nadie, cambió el curso de una emboscada que debería haberlos matado a todos. Niala, aún pálida por la pérdida de sangre, pero consciente, rompió el silencio. ¿Quién demonios es usted? Y Lara hizo una pausa en su evaluación metódica del campo de batalla, con expresión indescifrable. Teniente Hilara Verne, enlace de inteligencia. Las palabras eran las mismas que había usado al unirse a su equipo, pero ahora sonaban huecas, una identidad encubierta cuya fachada se había destrozado irreparablemente. Antes de que nadie pudiera presionar más, el sonido distante de helicópteros acercándose rompió el silencio. Llegaban refuerzos, justo en el plazo que Hilara había predicho con asombrosa precisión. El capitán Kask finalmente recuperó la voz, reafirmando su autoridad a pesar de la persistente conmoción. Hablaremos de esto en la base, teniente, si es que ese es su verdadero rango. Hilara inclinó ligeramente la cabeza, sin confirmar ni negar su acusación implícita. Por supuesto, capitán. Mientras su equipo de extracción aseguraba el perímetro, los médicos se apresuraban a atender a Niala y a los demás heridos. Los miembros del equipo halcón no podían dejar de observar a Hilara. La analista silenciosa y anodina que habían despedido horas antes se había revelado como algo completamente distinto, algo que planteaba muchas más preguntas que respuestas. Y mientras subían a los helicópteros de evacuación, cada miembro del equipo reconoció en silencio la misma inquietante verdad. Fuera lo que fuese Hilara Verne, no había sido enviada con su equipo por accidente, y salvarlos de la emboscada podría haber sido solo un objetivo secundario en una operación mucho mayor que ninguno de ellos comprendía aún. La sala de informes de la base de operaciones avanzada bullía de tensión mientras el equipo halcón esperaba la llegada de sus oficiales al mando. Habían pasado 6 horas desde su extracción del complejo. Tiempo suficiente para tratamiento médico e informes preliminares, pero no para procesar lo que habían presenciado. Hilara Verne permanecía sentada apartada de los demás, con una postura perfecta y una expresión neutral, como si los acontecimientos del día hubieran sido completamente rutinarios. El capitán Kask paseaba por el perímetro de la sala, mirando ocasionalmente a Hilara con una sospecha apenas disimulada. Riquer se apoyaba en la pared, con los brazos cruzados, sin apartar la mirada calculadora de ella. Arrow permanecía sentado con las manos apretadas, los nudillos blancos por la tensión. Tale se ocupaba de revisar los vendajes de Niala por tercera vez, aunque ambos sabían que era innecesario, una distracción de las preguntas que flotaban en el aire. La puerta se abrió con un siseo hidráulico, dejando entrar no solo a sus supuestos superiores, sino a una mujer que ninguno de ellos reconoció.
Alta y elegante a pesar de su porte militar, la coronel Ambra Vale se comportaba con la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a operar por encima de la cadena de mando habitual. Su cabello oscuro con mechas plateadas estaba recogido en un moño severo. Sus ojos, penetrantes y llenos de inteligencia, no se perdían nada mientras inspeccionaba la sala. Capitán Kask, Sargento Sorin, por favor, quédense. Los demás pueden retirarse, anunció sin preámbulos. Arrow se levantó a medias de su asiento. Con todo respeto, señora, todos formamos parte de esta operación. Merecemos saber qué sucedió ahí fuera. El coronel Vale lo miró fijamente, con una atención mucho mayor que la anterior. Hombres formidables. Se les informará según sea necesario, especialista. Arrow, por ahora, puede retirarse. Cuando los demás se marcharon a regañadientes, Kask recuperó la voz. Coronel, mi equipo fue emboscado en lo que se suponía que era un recinto despejado. Perdí a 2 operadores y casi pierdo a más. Merecemos respuestas. Vale se sentó frente a Alara, quien no se había movido ni hablado desde la llegada del coronel. Su equipo no era el objetivo principal de esta operación, capitán. Era un sistema de entrega. ¿Un sistema de entrega para qué?, exigió Riker, con la profesionalidad temporalmente eclipsada por la ira. Los ojos de Vale no se apartaron de Alara. Para el teniente Verne, por supuesto. La comprensión se dibujó en el rostro de Kask, rápidamente reemplazada por la furia. ¿Usó a mi equipo como cebo? No como cebo, capitán. Una tapadera convincente. Vale finalmente centró su atención en los 2 operadores. La teniente Verne forma parte del programa Quimera, agentes encubiertos con acondicionamiento especializado. Se integró a su equipo no como analista, sino como su ángel guardián, por así decirlo. Kask golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Para qué? ¿Fin? Mis hombres murieron en esta operación. La expresión de Vale se suavizó ligeramente, una calculada muestra de empatía que no se reflejó en sus ojos. El complejo era, sin duda, una trampa, pero no para el equipo halcón. Llevamos meses contando que alguien dentro del mando militar ha estado proporcionando información a esta célula en particular. Necesitábamos desenmascararlos. ¿Así que sacrificaste a mi equipo por una operación de contrainteligencia? La voz de Kask era peligrosamente baja. Introducimos a la teniente Verne para asegurar tu supervivencia mientras reuníamos pruebas. Vale corrigió. Los materiales de inteligencia descubiertos en el complejo eran auténticos, por cierto. Su valor supera con creces el desafortunado coste de esta operación. Durante todo este intercambio, Alara permaneció en silencio, con la mirada fija en la distancia, como si la conversación apenas se hubiera registrado. Solo cuando Riker se acercó a ella, reconoció su presencia con un ligero cambio de postura. ¿Lo sabías?, preguntó con la voz ronca por la emoción contenida. ¿Sabías que nos dirigíamos hacia una emboscada? Antes de que Alara pudiera responder, Vale intervino. La teniente Verne opera bajo protocolos específicos. No estaba autorizada a comprometer la operación por advirtiéndote directamente. Kask miró a Alara con una nueva comprensión. Por eso intentaste redirigir nuestro enfoque. Intentabas advertirnos dentro de tus limitaciones. Un asentimiento apenas perceptible fue la única respuesta de Alara. Quiero toda la verdad, exigió Kask, volviéndose hacia Vale. ¿Qué es exactamente el programa Quimera? ¿Quién es Alara Verne en realidad? Vale se puso de pie, alisándose su uniforme ya inmaculado. Esa información está clasificada muy por encima de tu autorización, capitán. Lo que necesitas saber es que la teniente Verne es un activo de extraordinario valor, y su continuo vínculo con tu equipo es ahora un asunto de seguridad nacional. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Por cierto, capitán, las órdenes de despliegue de tu equipo han sido actualizadas. Recibirás los detalles por la mañana. La teniente Verne permanecerá con el equipo halcón en el futuro previsible. Dicho esto, salió,
dejándolos a los tres en un silencio cargado. Kask se giró hacia Alara, viéndola quizás por primera vez. ¿Eres siquiera teniente? Mi rango es legítimo, ella respondió con voz suave pero precisa. Mi historial, tal como consta en mi expediente, no lo es. ¿Y tus capacidades de combate? ¿De dónde provienen?, preguntó Riker. Alara sostuvo su mirada directamente. Entrenamiento especializado y ciertas mejoras fisiológicas. Los detalles son clasificados. Kask se pasó una mano por el pelo corto. La frustración era evidente en cada línea de su cuerpo. ¿Así que se supone que debemos confiar en ti ahora? Después de descubrir que toda nuestra misión era una mentira y que eres una especie de experimento militar? Por primera vez, algo parecido a una emoción cruzó el rostro de Alara, desapareciendo tan rápido que podría haber sido imaginada. La confianza se gana, capitán. Lo entiendo. Fuera de la sala de informes, el resto del equipo Falcón no había ido muy lejos. Se agruparon en el pasillo, la tensión irradiaba de su postura colectiva. Cuando Alara salió, seguida de Kask y Riker, se hizo un silencio incómodo. Arrow lo rompió primero. ¿Y entonces? ¿Estamos obteniendo alguna respuesta? ¿O se trata de otra situación clasificada donde los soldados no llegan a saber por qué murieron sus amigos? La expresión de Kask era sombría. El teniente Verne se quedará con el equipo. El resto es necesario saberlo. Las reacciones del equipo variaron desde la abierta hostilidad de Arrow hasta la cautelosa aceptación de Niala. Solo Talei se acercó a Alara directamente. La preocupación médica superó su confusión personal. Deberías dejar que te revise si tienes lesiones, dijo en voz baja. Estuviste en el meollo del asunto más que cualquiera de nosotros. Estoy ileso, respondió Alara. Pero tras un momento, añadió, gracias por tu preocupación. Talei estudió su rostro, buscando algo más allá de su serenidad exterior. ¿Era real?, preguntó de repente. ¿La persona que conocimos ayer? La pregunta pareció pillar a Alara con la guardia baja, una extraña grieta en su perfecta compostura. Dudó, la emoción genuina atravesando su controlada apariencia. Partes, admitió. Más de las que se supone que debo permitir. La vulnerabilidad en su respuesta cambió algo en la dinámica del grupo. No fue perdón ni aceptación, sino quizás el primer paso tentativo hacia la comprensión. Pasaron 3 días en un limbo de evaluaciones médicas, reemplazo de equipo y los peculiares detalles administrativos que seguían incluso a las operaciones de combate más traumáticas. El equipo vivía en un estado de cautela. Coexistencia con Alara, quien no hizo intentos de congraciarse, pero realizó sus deberes con una eficiencia tranquila. En la mañana del 4.º día, llegaron nuevas órdenes de despliegue. El capitán Kask reunió al equipo en su habitación lista compartida, su expresión ilegible mientras distribuía los calzoncillos de la misión. Alara recibió la suya sin comentarios, aunque una tensión sutil en sus hombros sugirió que no había estado al tanto de estas órdenes por adelantado. Nos despliegamos a las 06:00 mañana, anunció Kask. Operación estándar de antiterrorismo en la región oriental. Y sí, el teniente Verne nos acompañará, ya no bajo la pretensión de ser solo un analista. Arrow se burló. Entonces, ¿qué es ella entonces? ¿Nuestra niñera? Operativo especial, Kask corrigió, su tono no dejó espacio para argumentar, con capacidades de combate que complementan las capacidades existentes de nuestro equipo. Conjunto de habilidades. Después de que la sesión informativa se dispersó, Kask encontró a Alara solo en la sala de equipos, revisando metódicamente el equipo que ahora se le permitiría llevar abiertamente. No más pretensiones de ser solo un analista, no más el arma de emisión estándar como su única arma. No me cuentan todo sobre ti o esta misión, dijo Kask sin preámbulo. Dame una razón por la que debería confiar en ti con la vida de mi equipo nuevamente. Alara dejó el cuchillo táctico que había estado examinando, volviéndose para enfrentarlo por completo. Quizás por primera vez,
Inició el contacto visual en lugar de simplemente responder a él. Debido a que solicité quedarme con el equipo de Falcón específicamente, ella reveló, me dieron una opción por primera vez en mucho tiempo y te elegí. Algo en su fraseo llamó la atención de Kask. ¿A qué te refieres con la primera vez en mucho tiempo? Los agentes de la quimera del programa no suelen ser consultados con respecto a sus tareas, explicó, su voz cuidadosamente neutral a pesar de las implicaciones de sus palabras. Kask absorbió esto, entendiendo amanecer. No eres solo un activo para ellos, eres un recurso para ser implementado. Que es preciso. Y sin embargo, nos elegiste, sabiendo que no confiamos en ti. Tal vez nunca confíes en ti. El menor indicio de una sonrisa tocó los labios de Alara, tan breve que podría haberlo imaginado. La familiaridad operativa aumenta la eficiencia de la misión. Mierda, dijo Kask, pero sin calor. Salviste nuestras vidas cuando podrías haber completado tu misión sin nosotros. Eso significa algo. Alara regresó a su control de equipo, pero su movimiento parecía menos mecánico ahora, más humano. Quizás lo haga. A la mañana siguiente, mientras abordaban el helicóptero para su nueva misión, la dinámica se había transformado de manera sutil pero significativa. Riquera sintió con la cabeza a Alare mientras tomaba su lugar en la formación, el reconocimiento de un soldado de otro guerrero, independientemente del origen. Niala cambió para hacer espacio para ella en los estrechos confines del helicóptero, un pequeño gesto de inclusión. Thales ofreció una sonrisa genuina, cayendo la brecha entre quien habían pensado que era y quien sea que realmente fuera. Solo Arrow mantuvo su distancia, estudiándola con sospechas persistentes. Todavía no sé si eres nuestro ángel guardián o una bomba de tiempo, murmuró, ya que los rotores comenzaron a girar. Alara revisó su arma con precisión practicada, que ahora lleva una carga táctica completa idéntica a los demás. A veces tampoco sé, ella respondió con franqueza inesperada. Como el helicóptero levantado, Alara miró en el horizonte, su reflejo se fracturó en la ventana de plexiglás rayada. Por un breve momento, la imagen parecía dividirse en múltiples versiones de sí misma, superpuesta y contradictoria, una representación visual de la mujer detrás de la operativa, el humano debajo de la programación. ¿Cuál fue el verdadero Alara Verne? Quizás incluso ella ya no sabía. Pero cuando se volvió para enfrentar a su equipo, había algo diferente en sus ojos, algo más presente y comprometido que el desapego analítico que habían encontrado por primera vez. Cualquiera que sea realmente que Alara Verne realmente fuera, sea cual sea su propósito original, había tomado una decisión. Y esa elección, más que cualquier condicionamiento o programación, podría definirla.